Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Muñoz, trabajo en Talavera Uriarte y bueno, primero que nada agradecer que están aquí en nuestras instalaciones en Uriarte Polanco. Gracias a Amazing Speakers por invitarme a platicarles un poquito sobre lo que hago. No me considero ni mucho menos un Amazing Speaker, pero sí les quiero platicar un poco sobre lo que yo personalmente hago en el mundo creativo y lo que implica para mí en el sentido de estar en una marca con el peso de 200 años como Uriarte Talavera. Eh, yo realmente empecé en Uriarte hace aproximadamente 15 años, sí, ya 15 años, y llego a Uriarte de la manera como más random posible, ¿no? Yo antes de eso tenía un perfil como súper académico y más bien enfocado a las ciencias sociales, ¿no? Vinculado a lo creativo, pero crecí en un ambiente totalmente, en las artes, ¿no? Mi papá es arquitecto, luego estudió conservación, que tiene un doctorado en urbanismo, y mi mamá, pues, es literata, ¿no? Estudió letras, entonces hemos vivido siempre en un ambiente muy vinculado a las artes, y cada quien tomó en la familia un camino muy distinto. Yo crecí más hacia las ciencias sociales, pero llegó un momento después de estar como muy aburrida en los entornos académicos, estaba estudiando un doctorado en sociología, donde dije, los libros no me van a llevar a una realidad mucho más amplia que tiene que ver con lo que se está haciendo en el mundo hoy en día y con lo que realmente se puede aportar en México, ¿no? De lo que estamos haciendo y que en otras partes del mundo no sucede. Y me invitaron a integrarme al equipo de Uriarte Talavera originalmente en un puesto de relaciones públicas, ¿no? Yo estudié relaciones internacionales, entonces la gente se confunde mucho entre relaciones públicas, relaciones internacionales, ¿no? Realmente la sociología tampoco tenía mucho que ver, pero al estar en un taller de Talavera, el proyecto inicial que me encomendaron era un proyecto de arte. Y entré ahí para un proyecto que fue bastante exitoso, en el que durante más de 2 años estuvimos haciendo obra plástica con más de 30 artistas plásticos para la conmemoración de los 150 años de la batalla del 5 de mayo en 2012. Entonces yo entré en 2010 con 2 años por delante para hacer este proyecto y un poco desde mi mente académica, desde mi mente de ciencias sociales, mi perspectiva era la revalorización del oficio artesanal, ¿no? El pensar un poco en cómo podíamos visibilizar el trabajo de todos esos artesanos, en este caso de la Talavera, pero todos los artesanos que hay en este país que son maravillosos y que en muchas ocasiones están muy vinculados con, pues con lo rural, con la pobreza, con cuestiones que no nos llevan a la idea que tienen en otros países de lo hecho a mano, ¿no? O sea, uno lee un hecho a mano made in Italy y está dispuesto a pagar lo que sea, y aquí en México hay un poco esta idea de que lo que es hecho a mano se puede regatear, es barato, es algo que está siempre relacionado un poco incluso a los indígenas, a muchas cosas que parece que en vez de darle un valor adicional se lo quitan. Entonces, pues bueno, mi idea con este enfoque social era que este proyecto de arte trajera grandes figuras del mundo del arte para trabajar en un material histórico que en ese entonces todavía no había sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, patrimonio intangible, pero que ya tenía denominación de origen y que lo que sabíamos, o yo sabía en ese momento cuando entré a trabajar ahí, es que era una técnica ancestral con 5 siglos de historia, que prácticamente no existen más talleres en el mundo que los que existen en Puebla, que siguen trabajando de la forma que lo hacemos nosotros. O sea, es como si se hubiera detenido el tiempo en los talleres, no hubiera habido todos los procesos de industrialización que afectaron a la industria cerámica, y se detuvo en una mayólica que prácticamente es la misma que había en el siglo XII o que había en el siglo XV, y que tiene toda una historia detrás, pero que además preserva, pues de cabo a rabo, desde el principio hasta el final, la forma en que se hacía a partir de la tierra y de los elementos naturales, y que no existe una estandarización, ¿no? Entonces esto, ¿qué es lo que permite? Pues una
una libertad creativa inmensa, ¿no? Y remontarte a un material que además habla de una historia súper mexicana, de alguna manera, porque y si habláramos de las artesanías o de las artes populares mexicanas, probablemente no hay ninguna que refleje tanto el proceso histórico, ¿no? de mestizaje, de hibridación, como la talavera, ¿no? La talavera es introducida en el siglo XVI en la Nueva España, viene obviamente por los conquistadores españoles ante la necesidad de la creación y la expansión de las ciudades coloniales que estaban fundando. Era muy complicado traer cerámicas desde la Nueva España o desde Asia, y entonces se dan cuenta que existen los materiales en la región para reproducir una técnica que ya se estaba dando allá, que a su vez habían introducido los árabes durante la invasión, ¿no? Mora en la península ibérica. Y entonces dicen, pues está perfecto, llevamos a unos artesanos provenientes de Talavera de la Reina, España, ¿no? Que es una pequeña ciudad que está en la provincia de Toledo, llevan a los artesanos, a los maestros artesanos, y enseñan a la población local a trabajar con los materiales que había en la región. O sea, hay que tomar en cuenta que aquí ya había grandísimos artesanos, ¿no? Que eran artesanos que trabajaban con la alfarería, con los barros locales, y que sabían sus técnicas perfectamente, pero no conocían la técnica del vidriado. Entonces, pues lo que se da es precisamente un producto, un material que tiene un pasado histórico originario de Europa, pero que se enriquece con los conocimientos de los artesanos y de los alfareros locales de la región, y que además aprovecha gran parte de los materiales que había en la región para además resolver una problemática social que se estaba dando en la construcción, en los hospitales, en las boticas, etcétera, de almacenar, de utilizar vajillas, cuencos, etcétera. Entonces, bueno, esto en lo que es el contexto histórico de la Talavera, pero que me parece que es importantísimo que se conociera en ese entonces, y que probablemente una enorme cantidad de la población no tiene ni idea que esto existe en este país, y la idea de crear proyectos que estén vinculados con el arte, con el diseño, pues hace posible que la gente se dé cuenta que no estás hablando de un objeto del pasado, o de la vajilla de tu abuelita, o de los azulejos para el baño de la hacienda, o de un lugar como muy, no sé cómo decir, rústico, ¿no? Sino que realmente es un objeto, por un lado, de lujo, ¿no? Que tiene una historia que no existe en gran parte pues yo creo que del mundo ya, y que somos muy privilegiados de tenerlo todavía aquí, pero que además es posible de revitalizarse con un montón de ideas y de proyectos, a pesar de las propias limitaciones que tiene el material, ¿no? Porque al ser precisamente un producto que está legislado, digamos, por una norma oficial que le da la denominación de origen, tiene toda una serie de limitantes, pero pues lo padre de esto es que puedas incorporarte como una persona que tienes una visión, por un lado social, pero por otro lado estás tratando de buscar el lado creativo sobre algo que además está muy, muy como vinculado a una idea gráfica muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de cambiarlo sin que se vea otra cosa, ¿no? Porque ese es el gran reto que tiene la Talavera. Entonces yo me incorporo en 2010 para hacer este proyecto. Originalmente la idea era crear 150 obras plásticas, una por cada año que se festejaba de la celebración de los 150 años de la batalla del 5 de mayo. ¿Por qué el 5 de mayo? Eso también es importante, pues evidentemente es probablemente la celebración más importante que hay en Puebla, pero además históricamente es una batalla también, igual que el oficio artesanal, una batalla muy invisibilizada en la historia nacional. Si se fijan, el 5 de mayo ni siquiera es una fiesta nacional, es una fiesta local, es una celebración solamente del estado de Puebla, y esto se da sobre todo porque a pesar de ser probablemente el primer momento histórico en el que México se defiende de una invasión extranjera, y que realmente se afirma como un país independiente, es la primera reafirmación del México independiente, a pesar de esa importancia que tiene histórica,
está muy vinculada con un periodo que históricamente ha sido negado, que es el porfiriato, ¿no? Entonces, todo el conocimiento histórico que tenemos hoy en día proviene del nacionalismo revolucionario, que niega esta parte, y entonces la batalla del 5 de mayo parece que es una batalla local en la que sacaron solamente a los franceses y no tiene ninguna importancia, aunque realmente, si ustedes ven, por ejemplo, lo importante que es el 5 de mayo en Estados Unidos, es por esto, porque gran parte de los migrantes que empezaron a ir desde el siglo XIX llevaban la importancia de esta batalla y después fue negada en el país. Pero entonces dijimos, es una fecha muy importante que también, igual que el oficio artesanal, necesita visibilización. Entonces vamos a invitar a artistas plásticos, vamos a invitarlos a trabajar Talavera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como se nos ocurra y como se les ocurra a ellos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el caos y la anarquía, pero por un lado, pues un laboratorio creativo impresionante dentro de un taller. Y bueno, ese proyecto en particular detonó el resto de proyectos que ha habido en los últimos 15 años en Uriarte, aunque no ha sido el primero. Uriarte en sus 200 años ha invitado a artistas durante toda su historia, pero este proyecto fue un proyecto colectivo donde 30 y tantos artistas trabajaron al mismo tiempo, cerca de 14, 16 meses, para crear obras plásticas, y aunque la intención eran 150 obras, acabamos con más de 350. Y había de cualquier formato, había murales, había piezas tradicionales intervenidas gráficamente, había piezas que habían sido modificadas en su forma, había piezas utilitarias, había arte objeto. También hicimos un libro. Este libro ha sido muy premiado, diseñado por Alejandro Magallanes, un libro con un diseño impresionante, con cerca de 7 tipos diferentes de papel, en el que además no se sigue el formato tradicional de un catálogo, ¿no? Lo que hizo este libro fue precisamente recoger este caos que sucedió, este caos creativo que hubo en el taller de 2010 a 2012, en el que el libro no es propiamente un catálogo de obra, ¿no? Sino viene una pequeña novela escrita por Mario Bellatín, viene un texto histórico, vienen fotos del proceso, vienen algunas transcripciones de conversaciones entre los artesanos y los artistas sobre sucesos que habían ocurrido de chin, se rompió esta pieza en el horno y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy vivo, que lo más interesante que sucedió no solo es que nos permitió saber que es posible hacer arte contemporáneo en Talavera, sino que además se detonan dentro de los talleres artesanales procesos de innovación, porque el artesano por naturaleza está acostumbrado a repetir 1 y 10 veces o 100 veces exactamente los mismos diseños durante no solo años, incluso por generaciones. Hay diseños que tenemos aquí que pueden tener más de 300 años. Entonces, lo que sucede cuando viene un artista que no tiene el dominio de la técnica, que no tiene las limitaciones mentales que han sido metidas en generaciones de artesanos de que las cosas se tienen que hacer así, se genera una disrupción absoluta, y a partir de ahí los artesanos son capaces de pensar de una manera diferente y de hacer cosas distintas. Entonces, pues a partir de ahí, ese proyecto pues fue un gran éxito, se inauguró en el Museo Franz Mayer, y después hubo 3 o 4 colecciones que itineraron por varios lugares del mundo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de ahí, pues empezamos a hacer también una innovación propia, ya no necesariamente teniendo artistas y diseñadores, aunque lo seguimos teniendo, porque creemos que también es muy importante mantener esta relación artista-artesano. El proyecto que está aquí atrás es un ejemplo de ellos, que se lo tuvimos el año pasado, pero también internamente tenemos un área de innovación. Durante muchísimos años la parte creativa estuvo en manos de diseñadores gráficos. Ahora ya también tenemos diseñadores industriales para trabajar más con formas, y estamos haciendo muchos proyectos que nos pueden contactar desde arquitectos, diseñadores de interiores. Realmente el material, si ustedes ven, la gama de productos está desde cosas de construcción como pueden ser azulejos, placas, etcétera, hasta objetos utilitarios como pueden ser vajillas, jarras, etcétera, o simple y sencillamente objetos decorativos como tibores, jarrones, etcétera, pasando por macetas y cosas de jardín. Entonces realmente estás
en el paisajismo, estás en el diseño de interiores, estás en la arquitectura, pero estás también en el diseño industrial. Entonces, esto ha hecho posible que el material pues sea realmente visto como lo que es un material que permite hacer prácticamente lo que se te ocurra, ¿no? No solamente lo que estás acostumbrado a ver porque la historia te lo dice. Entonces, pues bueno, lo que yo intenté hacer, y ese ha sido mi papel desde que entré a Uriarte, a pesar de entrar como relaciones públicas, bueno, inicialmente sí fueron relaciones públicas para acercarme a toda esta comunidad creativa, en el caso de los artistas plásticos, y lo sigo haciendo en el caso de los arquitectos, de los diseñadores y de las colaboraciones aún con artistas plásticos, porque seguimos teniéndolas, pero también con otras marcas y poner también la parte gráfica de la Talavera en otros materiales, en textiles, en piel, en otro tipo de materiales también para que la gente pueda familiarizarse con una iconografía, con una serie de gráficas que están pues muy imbuidas en la identidad mexicana, ¿no? Entonces, pues eso ha sido una gran parte del trabajo creativo que hemos hecho en los últimos años en Uriarte y que a mí me ha tocado vivir, pero que realmente si nos ponemos a ver en una historia de 200 años, siendo la empresa más antigua del estado de Puebla, el taller más antiguo que existe, el único que permanece en sus mismas instalaciones desde 1824, pues es todo un reto, ¿no? El cómo te conservas dentro de ese mercado, que al final también nos siguen buscando por lo tradicional. Estábamos hablando un poquito de los oficios artesanales y del valor que tienen y de cómo podemos incorporarlos a la vida contemporánea y obviamente uno de los grandísimos debates hoy en día es cómo la tecnología o la inteligencia artificial va a afectar tanto desde la producción misma de los objetos como la creatividad, que esa parte de la creatividad al final es la que hoy en día con ChatGPT y todas las herramientas que hay para inteligencia artificial, pues parecería que son un riesgo para gran parte de los oficios que están vinculados a lo creativo y realmente pues yo creo que es un riesgo que no tendría que preocuparnos, aunque sí hay otros riesgos que después me gustaría platicarles, pero no están vinculados con el tema de la inteligencia artificial o con aspectos así de la tecnología. Al final, el proceso creativo necesita, sin duda, el toque humano. No puede haber una experiencia estética que provenga al 100% de lo que pueda sacar una máquina, aunque esa máquina o ese conjunto de inteligencias que están sumadas de todo el conocimiento que está absorbido en una nube o como puede explicarse eso, jamás podrá tener esa capacidad de síntesis que tiene la experiencia humana, ¿no? En generar el goce estético, por un lado. Eso en el plano creativo, ¿no? Es una herramienta que yo más bien la veo a favor de generar nuevos dilemas, ¿no? O nuevas respuestas a problemas que se están presentando, pero que al final tienen que resolverse a través de la inteligencia de las personas y sobre todo de las manos de los artesanos. En un proceso como el que tenemos nosotros en la Talavera es posible, pues eso, alimentarse de ideas que vengan de todo el universo creativo que nos permite la inteligencia artificial, pero al final son tantas las especificaciones que tiene el material que nos sería imposible aterrizar tal cual una idea que nos arroje la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos un comité de innovación súper interesante dentro de Uriarte, por ejemplo, en el que tenemos a todo el equipo de diseño, por un lado, también participa el sector de producción, participa también nuestro ingeniero químico, porque la innovación la estamos tratando de abordar en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte gráfica, pero también como en procesos de producción podemos meter algunas mejoras que nos permitan crear objetos a lo mejor más grandes con ciertas curvaturas o mucho más pequeños y más delgados, o tenemos al ingeniero químico como trabajando con los materiales que la norma oficial mexicana para la denominación de origen nos permite, en otros usos, en otro tipo de aplicaciones,
pueden dar efectos, texturas, brillos diferentes, ¿no? Entonces, también el conocimiento nos ayuda a poder canalizar todos esos esfuerzos, el conocimiento que te puede dar la tecnología, ¿no? Antiguamente todos estos oficios artesanales y aún en muchos talleres más pequeños estaban concentrados en el conocimiento empírico. Nosotros, si bien el conocimiento empírico sigue siendo el 95% probablemente de lo que hace posible la creación de un producto, eh, evidentemente tenemos ingenieros industriales, tenemos ingenieros químicos, tenemos diseñadores industriales, tenemos diseñadores gráficos. Al final, lo que nos permite toda esta profusión de conocimiento y de información que tenemos hoy en día es inspiración, es poder hacer más cosas con lo que ya tienes, ¿no? Y no quedarte anclado en una cosa del pasado y seguir repitiendo por siglos y siglos lo mismo, ¿no? Entonces, pues la tecnología no va a ser nunca un riesgo en el sentido creativo para la Talavera. Lo que sí es cierto es que la sociedad actual está muy enfocada como a la satisfacción inmediata. Entonces, cuando tú quieres una vajilla de Talavera, ¿no? Y llegas y te acercas a Uriarte y quieres una vajilla de Talavera y te dicen, necesitamos 90 días para podértela entregar. Es como la gente quiere palpar y tener un producto hoy en día. Entonces, a lo mejor prefieren ir y comprar una vajilla china que no tiene ningún valor artesanal, en vez de esa espera y la gratificación inmediata que nos da el consumo actual, ¿no? Esas sí son los verdaderos riesgos que la tecnología implica, ¿no? Al desplazar la experiencia que te da el tener algo que estéticamente te puede, pues, dar un placer por generaciones, por algo que es una gratificación inmediata, ¿no? Hay ciertas marcas de lujo, yo siempre doy ahí, no voy a mencionar la marca, pero hay una marca de relojes que dice que tú no posees ese reloj nunca, solamente lo pasas a la siguiente generación. Y eso es algo que pasa muchísimo con la Talavera, es algo que realmente, pues sobre todo las familias poblanas lo sabemos muchísimo, ¿no? Heredas la vajilla de tu abuela a la mamá, a la hija, y es algo que tiene un valor no solo por el producto como tal, sino por la pertenencia familiar que se va heredando, ¿no? Y eso no pasaría con un producto de gratificación inmediata que tú obtienes comprando así o que no tiene todo ese carácter del pasado que está englobado en cerca de 50 manos que tocaron cada pieza para poderla producir, ¿no? Pero es difícil hoy en día llegar a esta conciliación entre el consumidor con la parte creativa y con el valor que tiene un producto como este, ¿no? Entonces, eso sí creo que es uno de los grandes riesgos. Eh, un hito también importante en la Talavera que nos tocó vivir a Uriarte y a mí personalmente fue todo el tema de la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, que se dio en 2019, exactamente unos meses antes de que se iniciara la pandemia en 2020. Se dieron todos los procesos, digamos, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la declaratoria se diera en diciembre de 2019. Tuvimos que hacer todo un proceso de cabildeo para decir por qué realmente esto que nosotros teníamos entre las manos es patrimonio. Y es patrimonio cultural intangible. ¿Por qué intangible? Porque no estamos hablando de la talavera así como objeto, sino del proceso de elaboración. El proceso de elaboración es el que es un patrimonio y es el oficio del artesano el que realmente se está valorando en este caso, ¿no? Entonces, ese entendimiento que se tiene por parte, ¿no? En este caso de la UNESCO, en ocasiones no está, digamos, homologado con las tendencias de mercado, ¿no? Entonces, la gente pues no le puede importar a lo mejor que tienes en tus manos un producto que es un objeto que proviene de un proceso que es patrimonio y a lo mejor ese valor no está reconocido. Entonces, al final, creo que lo que necesitamos es que los procesos creativos estén mucho más visibles. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de tratar de modernizar, de encontrar un punto de confluencia entre lo que se está haciendo en el mercado, ¿no? Y en otros productos similares, si es que existen, pero nunca perdiendo la identidad. Y esto siempre me gusta comentarlo porque nos ha pasado de gente que llega queriendo hacer un proyecto
y hablo desde diseñadores o clientes regulares, quieren hacer un proyecto en el que el producto final que están buscando al final tiene una apariencia que podría ser más similar a lo que se podría hacer con cualquier otro material. Y ahí nosotros como industria creativa tenemos el gran dilema de decir hasta qué punto podemos traicionar la tradición, los colores, los materiales que usamos o perder ese apego al proceso histórico para crear algo que se puede parecer mucho más a algo que pueden producir en cualquier taller cerámico en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahí es donde creo que es muy complicado permanecer en el mercado, porque en ocasiones el decirle, oye, pues esto que estás haciendo, sinceramente, lánzate a Ánfora o a cualquier otro taller que trabaje con cerámicas semi-industrializadas y que pueda hacerte algo como lo que estás esperando. Esto no corresponde a lo que nosotros hacemos. ¿Quieres hacer talavera? La talavera se tiene que ver más o menos así. Parece que es una limitante creativa, pero en realidad no lo es. Es simple y sencillamente tratar de apegarse a un proceso histórico para crear algo nuevo. Entonces, pues en ocasiones pierdes clientes. El mundo creativo es complicado porque al final la gente va con toda una tendencia. A mí, por ejemplo, ahora me da muchísimo gusto, veo en todas las tendencias contemporáneas dentro del diseño de interiores que vamos más hacia un maximalismo, ¿no? Después de que salimos de años de minimalismos, de estas cocinas todas limpias absolutamente, que casi no había ni manijas, que yo siempre digo cuando sacas el tupperware del jamón y lo dejas afuera, se estropeó todo, ¿no? Ya la apariencia absolutamente limpia de esas cocinas ya no funciona a la idea pues de algo que realmente se vive y que tiene que tener pues el carácter de cada persona, ¿no? Entonces la talavera creo que puede tener una nueva existencia en este revival de tendencias en las que hay más elementos de diseño, en donde hay más gráficos, en donde me acuerdo, hay una frase muy famosa, bueno, todo el mundo conoce el less is more, ¿no? De Mies van der Rohe, y para mí mi gran ídolo arquitectónico es Frank Lloyd Wright, lo ha sido toda la vida, y Frank Lloyd Wright decía, less is more when more is bad. Y es eso, es si lo que está de más es malo, pues sí, quítalo, ¿no? Pero si realmente lo que está de más aporta, nunca está de más, ¿no? Y en el caso de la talavera, cuando alguien llega y te dice, es que a mí me gusta que sea muy simple, toda limpia, toda blanca, pues digo, esto es un trabajo de horas de pintura. Si tú no aprecias esa parte en la que se está haciendo una añadidura de valor en el producto, pues realmente este no es el producto que estás buscando, ¿no? Aquí la talavera por esencia es un producto barroco que nace en el México barroco y que por lo tanto su característica es estar bastante saturado de diseño. Que es posible llegar a diseños pues, más limpios, porque existen diseños más limpios, pero con absolutos detalles de trazos y de pintura a mano, no llegando a cosas absolutamente que carezcan de identidad, ¿no? Porque entonces deja de ser talavera, ¿no? Entonces, el tratar de retomar también en el gusto de la gente, el que exista este aprecio por lo que tiene un valor incorporado por el trabajo humano, por la pintura. En el caso, por ejemplo, de la pintura de Talavera, cuando tú visitas el taller y te das cuenta, por un lado, que cada uno de los colores autorizados tiene que fabricarse dentro del taller de Talavera. Es decir, yo no voy al mercado de la industria cerámica y compro el color rojo o el color amarillo de acuerdo a un Pantone, ¿no? Esos son colores ya estandarizados. Yo lo que hago es recibir los óxidos minerales directamente en el taller para procesar cada uno de los colores. O sea, ¿esto qué es lo que sucede cuando haces este tipo de procesos? Pues que el color azul que tú obtienes en febrero no es exactamente igual al color azul que tú puedes producir en mayo. Y pues hoy en día puede ser ante el consumidor una falla, pero realmente lo que hace es que cada pieza sea absolutamente única y que provenga de un proceso temporal delimitado que le da un valor excepcional, ¿no? Lejos de pensar que una vajilla
vale menos, porque tiene ligeras variaciones, tendría que ser mucho más valiosa, porque no solo es que en la mano humana, que el trabajo incorporado de cada uno de estos artesanos la haga diferente, sino que además la arcilla que yo extraigo hoy viene de 2 metros de profundidad, pero de dentro de 3 meses proviene de 7 metros para allá y 5 metros de profundidad. Es otra arcilla, tiene otras características, tiene otros minerales. El mineral que yo recibo hoy viene el manganeso de Michoacán, pero se agotó la mina en Michoacán, ahora lo tengo que comprar en otro lado. Y obviamente se trata de otro mineral con otra tonalidad, con otras características, y esto hace que cada una de las piezas pueda tener un carácter distinto. Bueno, la gente que vivimos y amamos los procesos creativos, cuando tú llegas a un horno y te encuentras cuando abren el horno, que además ese es otro de los procesos increíbles, es, tú abres el horno y cuando se empiezan a enfriar, las piezas cantan. Se oyen como pequeñas campanitas cuando se están enfriando, ¿no? Que cruje el esmalte y ves y dices, uy, en este horno se presentaron un montón de imperfecciones, ¿no? Es decir, de cosas diferentes de un horno anterior y dices, mira nada más el efecto que se logró. Si yo quisiera repetirlo en un próximo horno sería imposible, ¿no? Y esto hace que la pieza, pues, o sea, yo voy llenando mi oficina de cositas que van saliendo diferentes en cada horno y que son singularidades que no podría repetir y que hacen que realmente estemos hablando casi de un arte aleatorio, ¿no? Entonces, cuando una persona ve todo un showroom lleno de piezas que parecen iguales, no saben el desafío eh, que se está llevando a cabo en todo el proceso para haberlo logrado, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, pues muchísimas gracias a Amazing Speakers nuevamente por la invitación y bueno, realmente todo lo que veo en Amazing Speakers son una comunidad de creativos impresionante a la que probablemente la Talavera le sea un producto de otro tiempo, pero para todos los que nos escuchan, el que sepan que la Talavera es atemporal, que tenemos 200 años y vamos por los siguientes 200. En este caso en particular, invitarlos a todos a seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales y que vean todos los procesos de elaboración, pero también que sigan Amazing Speakers, porque realmente lo que se está haciendo en esta plataforma es difundir todo lo maravilloso que se está haciendo en este país a nivel creativo y que además mina en absolutamente todos los terrenos de la creación. Entonces hay que estar pendientes de lo que se hace en muchos sectores. En Uriarte, una de las cosas súper importantes que hemos hecho en los últimos años y que quiero compartirles es que somos probablemente el único taller que abre sus puertas de par en par para hacer visibles los procesos creativos. Tenemos recorridos todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana. El recorrido es gratuito, el único taller que lo tiene gratuito. Y lo que pueden ver ahí adentro es desde el proceso para la mezcla de los dos tipos de barros hasta el final, la pintura, los hornos, pero además lo puedes ver en un taller que es el único en su clase, que es una casa histórica, patrimonio cultural, catalogada por el INAH, por la UNESCO, donde hay piezas de arqueología industrial, hay hornos antiguos, hay mecanismos antiguos de poleas donde se hacía toda la molienda de los minerales y lo seguimos haciendo de esa misma forma. Eh, Uriarte sigue siendo un referente, ¿no?, en la cultura de Puebla y debería de ser un referente en la cultura nacional. A nivel creativo, yo también lo que me encantaría dejar aquí como invitación es a todos los creativos en México que se acerquen, porque no solo es conocer lo que se hizo durante los últimos 5 siglos en la Talavera histórica en México, sino lo que se puede hacer con un material como este en proyectos contemporáneos, en fachadas, en celosías, en acabados. O sea, realmente tenemos una comunidad de innovación, de diseño, pero sobre todo de artesanos, que es capaz de resolver proyectos creativos de arquitectos, de diseñadores industriales, de interioristas, ¿no? El resolver un concepto con un producto que no solo va a ser interesante estéticamente, sino que va a aportar todo un peso histórico y una marca indeleble, ¿no?, en
en el lujo mexicano, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por darme estos minutos para platicarles y espero que nos visiten muy pronto en Puebla.